El presente contenido no se hace con el fin de hacer apología al delito, sino más bien con el de conocer una historia que no debe repetirse. Es difícil creer que de un solo ser humano provengan tantas víctimas. De ahí que sea necesario dimensionar el daño causado por este narcotraficante durante los años 80 y comienzo de los 90. Porque Colombia, un país que cada vez se aleja más de la violencia, las víctimas de Pablo Escobar son numerosas y abarcan un amplio espectro de la sociedad colombiana. Se estima que más de 5.000 personas perdieron la vida por orden suya o por el cartel de Medellín. En el escenario nacional cobró importancia Rodrigo Lara Bonilla, el galanista, nombrado ministro de Justicia en 1982. Lara libró una lucha frontal contra los narcos y señaló a Pablo como creador de la organización del MAS. También entró como nuevo actor protagónico el coronel Jaime Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos, quien entregó evidencias contra 30 personas vinculadas al narcotráfico con las que el ministro removió investigaciones penales que habían sido archivadas, paralizó varios centenares de aviones utilizados para el transporte de cocaína y denunció la vinculación de los dineros calientes al fútbol y a la política. Galán, enterado de que Jairo Ortega le preparaba un debate a Lara, le ofreció apoyo. Lara lo tranquilizó. No va a pasar nada. Pero en esta partida Lara, inexperto y quizás desconocida del poder de sus enemigos, perdió porque había hecho una jugada desacertada. Recibió de Evaristo Porras, un hombre con el que se conocía desde tiempo atrás, un cheque de 1 millón de pesos para las arcas de su organización galanista en el departamento del Huila. La copia del cheque la presentó Ortega en un debate en la Cámara el 16 de agosto de 1983 y sin rodeos aseguró que era dinero caliente. Ortega presentó además como prueba una grabación de audio de la reunión de Lara con los narcotraficantes. Galán sabía que esa reunión se había realizado. En su momento el propio Lara le informó de estos contactos y le comentó que había rechazado un dinero que le ofrecieron. Galán, cuando presenció el debate en la Cámara y escuchó la grabación, intentó conversar con Lara, pero este esquivó el encuentro. Galán entonces le nombró un tribunal ético del nuevo liberalismo. Lara lo entendió como una manera de cuestionarlo públicamente, de darle la razón a sus enemigos, por lo que se negó a rendir cuentas y se distanció. La trampa del cheque la había creado Pablo días después de que Galán y Lara lo expulsaran de la campaña presidencial. Porras, enlace clave en el tránsito de la base de coca desde las selvas de Perú, Brasil y Colombia. Le dijo que conocía personalmente al ministro. Probablemente escogieron a Lara porque era un tipo brillante, el indudable sucesor de Galán en el movimiento, pero amigo de la rumba y por lo tanto más fácil de engatusar. Porras citó a Lara a una reunión en un salón del Hotel Hilton de Bogotá, en el que previamente había escondido una cámara de video. Como el ministro tardó, las baterías de la cámara se descargaron y la grabación en la que supuestamente se le veía aspirando cocaína es borrosa. Desatado el escándalo, Betancur lo respaldó, tal vez consciente de que a su campaña y a la de los liberales habían ingresado dineros calientes. Quería evitar que los narcos convirtieran esas evidencias en medio de presión contra su gobierno. En los meses siguientes, con los narcos a la ofensiva y el ministro toreado, se vino una catarata de acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de los implicados. En cierta ocasión, mientras departía con amigos y fieles servidores, presentaron en televisión un informe de la cadena ABC. Pablo, al verse señalado como capo del narcotráfico y poseedor de un capital superior a los 2.000 millones de dólares, se calentó. Los presentes, amontonados alrededor del televisor, se congraciaron con escasas pero elocuentes palabras. Hay muchos que andan hablando mal de nosotros, pero que se atengan. Al día siguiente anunció a la prensa que demandaría a la cadena de televisión. Vamos a acabar de una vez por todas con las calumnias que me están haciendo, no solamente en Colombia, sino también en el extranjero. Yo no registro antecedentes de narcotráfico ni en los Estados Unidos ni en este país. A estas alturas, con la notoriedad que había adquirido, a todos intrigaba su pasado. No provenía de una familia adinerada, pero todos sabían de su incalculable fortuna. Interiormente sentía satisfacción de aparecer en ese listado selecto al lado de Rockefeller,
Los rumores lo mencionaban como un gran narcotraficante, pero no existían contra él pruebas judiciales, o no se conocían hasta que el señor Guillermo Cano, director del periódico El Espectador de Bogotá, siguiendo una institución, buscó pacientemente en los archivos del periódico y se encontró una larga reseña de 1976 donde aparece Pablo implicado en tráfico de drogas. Cano publicó la información. El representante suplente a la Cámara por el santofimismo, Pablo Escobar Gaviria, figuró entre los 6 individuos capturados el 9 de junio de 1976 en la localidad antioqueña de Itagüí con un cargamento de 39 libras de cocaína como culminación de un operativo montado por la seccional del DAS de Antioquia. Había sido la segunda, última y ya olvidada detención, refundida entre centenares que se publicaron en esos años sobre personas vinculadas al tráfico de cocaína. A estas alturas, el jefe del DAS, Monroy Arenas, y los agentes que lo habían detenido ya habían sido asesinados, y la juez Mariela Espinosa, quien se había negado a observarlo y a la que ya le habían quemado o robado 3 carros, seguía pagando su condena de andar a pie. Pablo no perdonó a quienes lo capturaron, y ahora no perdonaría a quienes, reviviendo ese pasado que percibía como una actividad comercial, saboteaban su carrera de político. De todas maneras, para tapar el sol con las manos, para tratar de que la información no se difundiera, entregó fajos de billetes a sus bandidos y los envió por Medellín en camionetas a comprar la edición del periódico hasta agotarla. Yo sé lo que me espera al denunciar a los mafiosos, pero eso no me amedranta y si debo pagar con mi vida, que así sea, dijo el ministro. Mi misión es ayudarle al país a que tenga pronta y eficaz justicia y no dejarme enredar en cáscaras. Ha ocurrido que aquellos individuos que se enriquecen de la noche a la mañana, que se amparan en que no hay pruebas, se atreven a llegar al Congreso. Eso es inaceptable y el deber mío es informar si eso ocurre. Lara seguidamente libró orden de captura con fines de extradición contra Leder, quien se declaró guerrillero insurrecto. Se ocultó y dijo que sostendría la resistencia desde las llanuras y la selva del oriente del país. La situación se caldeó. Pablo, aconsejado por un asesor, afirmó en una rueda de prensa que no tenía problema con la justicia estadounidense y exhibió orgulloso su pasaporte con visa vigente para Estados Unidos. Al día siguiente la embajada se la canceló. Lara sabía que su enemigo central era Pablo y el gran obstáculo para enfrentarlo, la inmunidad que le daba el hecho de ser parlamentario, para notificarse de la decisión judicial. Pablo apareció rodeado de tal cantidad de guardaespaldas y seguidores que la calle Carabobo, donde quedaba el juzgado, debió ser cerrada. Quería desde luego impresionar al juez, pero Zuluaga contaba con el respaldo del gobierno. Así se lo hizo saber Lara cuando lo llamó para expresarle la solidaridad y para resaltar su espíritu patriótico por haber adoptado la decisión. Pablo aseguraba, sin embargo, que el juez, al que calificó de prevaricador, había tomado la decisión con más fundamentos políticos que jurídicos, para congraciarse con el ministro y lograr un ascenso, y lo sentenció. Con ese auto de detención, Lara logró que el 20 de octubre de 1983 la Cámara de Representantes le levantara la inmunidad parlamentaria. El tinglado de Pablo empezó a desbaratarse. Santofimio viajó de Bogotá a Medellín para pedirle que le firmara la carta de renuncia a su movimiento. Pablo, al ver la carta redactada, le dijo airado: "Las cartas las escribo yo, doctor Santofimio". Pablo sufría la primera gran derrota de su vida. Hasta ahora había rodado sobre rieles. Su fortuna era inmensa, tenía la obediencia de todos, los traficantes en Medellín y un gran reconocimiento dentro del gremio en el país. Había logrado aceptación en sectores importantes del establecimiento militar, económico y político, y había caminado exitosamente por el sendero del liderazgo social. No lo entendía y atribuía sus obstáculos al empecinamiento del ministro Lara y al espíritu torcido de los políticos que ahora le daban la espalda, y en quienes nunca más volvería a confiar. El 12 de marzo de 1984, con el apoyo de la DEA, se tomó por asalto Tranquilandia, que según las autoridades era el mayor centro de procesamiento de coca en América Latina. Agentes de la DEA instalaron en una de las canecas de un cargamento de precursores químicos un transistor conectado a un satélite, que les permitió establecer las coordenadas del punto de llegada en un sitio a orillas del río Yarí. El operativo de asalto lo coordinó el coronel Ramírez.
al mando de 100 hombres de la policía. Tras el asalto a Tranquilandia, el coronel Ramírez, ángel de la guardia del ministro, se comunicó por teléfono con Maza. Paulo y sus socios están más irritados que nunca. Tienen acorralado al ministro, le controlan la casa y la oficina. Todos los teléfonos están interceptados. Se desató una presión que hacía presagiar lo peor. Maza vio a Lara caminar hacia una especie de suicidio, como si la inmolación le brindara la purificación, le eliminara la mancha escandalosa de sus supuestos nexos con el narcotráfico. Para matar a Lara, Pablo les ofreció a los miembros del M-19 150 millones de pesos. Ellos no solo se niegan, sino que además le advierten de los riesgos de atacar al galanismo. Hay que ejecutarlo como sea, insiste Pablo. Pinina y el Chopo se apersonan, reclutan a Iván Darío Guisado y a Byron Velázquez, disparador y conductor, para que ejecuten al ministro desde una moto. En Bogotá se encuentran con la avanzada y se instalan en el Hotel Victoria, al frente del Ministerio de Justicia, en pleno centro de la ciudad. Un grupo controlaba los movimientos del ministro desde una habitación del propio hotel. El 30 de abril de 1984, al caer la noche, cuando el Mercedes-Benz del ministro toma la avenida Circunvalar por los cerros orientales, alertan al comando. Guisado se acomoda una estampa de la Virgen entre los calzoncillos. Se acabó esta espera, mamacita, protéjame, dice Velázquez mientras besa una imagen de María Auxiliadora. Y lo sigue. A las 7:20, cuando el Mercedes desemboca de nuevo a las avenidas de la ciudad, el tráfico es lento. A la altura de la calle 125, rumbo al occidente de la ciudad, una moto Yamaha 175 de color rojo se aproxima a la ventanilla trasera. Guisado descarga la ráfaga sobre el ministro. La moto arranca a alta velocidad. Guisado mira hacia atrás e intenta impactar el vehículo del DAS que lo sigue, pero las maniobras del conductor le impiden apuntar bien. Lanza una granada que estalla en una zona verde. Empieza a llover y el piso se pone liso como jabón. La patrulla del DAS prácticamente los alcanza. Me dieron, dice Guisado. Creo que a mí también, dice Velázquez. La misma bala los hiere a los dos. Guisado recibe otro tiro y pierde el equilibrio. Al tomar la curva para salir a la avenida Boyacá, se estrellan contra el andén y caen pesadamente. Guisado, golpeado en el parietal derecho, muere instantáneamente. Velázquez, el conductor, quedó tendido, inconsciente y herido. A Lara Bonilla le dan sepultura en Neiva, su ciudad natal, con la asistencia del presidente Belisario Betancur, los expresidentes López, Turbay y Pastrana, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, el presidente de la Cámara César Gaviria, el procurador Carlos Jiménez Gómez, el coronel Ramírez y Luis Carlos Galán, quien con gesto adusto y dolido encabezaba a quienes cargan el féretro. Alto ahí, enemigo de la humanidad, Colombia los extraditará, proclama indignado el presidente Betancur en la catedral y ordena acrecentar las operaciones contra el narcotráfico. Oficiales del DAS llevaron a Velázquez al cerro de Monserrate, desde donde se domina Bogotá. Allí, colgado de pies sobre el vacío, se reventó y cantó. Lo habían reclutado porque, además de iniciado en el mundo del delito, se había hecho famoso por los piques y cabriolas que ejecutaba en las empinadas calles de su barrio en una moto de 250 centímetros cúbicos. Con el testimonio de Velázquez y las huellas que los hombres de Pablo habían dejado en Bogotá, las autoridades identificaron a parte de los autores del magnicidio. A Velázquez lo condenaron a 12 años de prisión. El Chopo y Pinina se fueron de difuntos, muchos años después, sin que la audiencia para juzgarlo se pudiera realizar. Dice Arcángel: tras la muerte del ministro Lara, ante la arremetida del gobierno, los capos salieron en estampida. A Gustavo Gaviria, a Pablo y Victoria, con embarazo avanzado, los embarcó Arcángel en alrededores de la Estrella en un helicóptero. También salieron los Ochoa, el Mexicano y Leer. En Panamá los recibió Mauricio Restrepo. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Que uno de los derechos fundamentales que tiene la persona humana es el derecho a la vida. El 17 de septiembre de 1986, Carlos Mauro Hoyos se posicionó como Procurador General de Colombia, tras ser elegido por el senador colombiano, luego del espaldarazo que le dio el presidente Barco. Asumió el cargo en uno de los momentos más siniestros de la historia colombiana.
debido a la incipiente amenaza del narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar. Durante su administración, Hoyos se destacó por su relación con la DEA, lo que lo convirtió en uno de los objetivos de la mafia. Hace 36 años, el lunes 25 de enero de 1988, como era su costumbre tras los fines de semana, el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, salió de su casa de descanso ubicada en el área rural del municipio del Retiro, Antioquia, rumbo al aeropuerto José María Córdoba. Su propósito era viajar a Bogotá en el primer vuelo de la empresa ACES. Sin embargo, en sitio próximo al terminal aéreo fue atacado por varios sujetos. Acabaron con la vida de sus escoltas y luego lo secuestraron. Horas después, los zampones de Escobar cegaron su vida a la edad de 48 años. A finales de los años 80, Pablo era un personaje público de importancia en Antioquia y Colombia. Nadie comprendía de dónde provenía su fortuna, cuando ni el mejor de los empresarios había logrado en décadas lo que Pablo había logrado en unos pocos años. Los rumores lo mencionaban como un gran capo, pero no existían contra él pruebas judiciales, o no se conocían hasta que el señor Guillermo Cano, director del periódico El Espectador de Bogotá, siguiendo una intuición, buscó pacientemente en los archivos del periódico y se encontró una larga reseña de 1976 donde aparece Pablo implicado en tráfico. Cano publicó la información. El representante suplente a la Cámara por el santofimismo, Pablo Escobar Gaviria, figura entre los 6 individuos capturados el 9 de junio de 1976 en la localidad antioqueña de Itagüí con un cargamento de 39 libras de coca como culminación de un operativo montado por la seccional de DAS de Antioquia. Pablo no perdonó a quienes lo capturaron y ahora no perdonaría a quienes, reviviendo ese pasado que percibía como una actividad comercial, saboteando su carrera de político. De todas maneras, para tapar el sol con las manos, para tratar de que la información no se difundiera, entregó fajos de billetes a sus bandidos y los envió por Medellín en camionetas a comprar la edición del periódico hasta agotarla. Lo que cueste que no quede ni un solo ejemplar, les dijo. Pero la noticia fue trillada día y noche por prensa, radio y televisión. En venganza, desde entonces en Envigado se vigilaba a quienes compraban El Espectador y en Puerto Triunfo y Puerto Boyacá se distribuyó un volante que decía: si quieres al Magdalena Medio, no compres El Espectador. Guillermo Cano se lanzó en una ofensiva sin tregua en contra de Pablo y de su organización, motivo por el que fue puesto como objetivo militar de esta temida organización. En su libreta de apuntes del 6 de noviembre del mismo año expresó: hace más de una semana que la Cámara de Representantes, a pesar de iniciales vacilaciones y dilaciones, levantó la presunta inmunidad parlamentaria que dizque protegía a este individuo. En mala hora elegido suplente a la Cámara Baja en papeleta con su protegido, el señor Jairo Ortega. El susodicho individuo Escobar Gaviria estaba subjúdice por narcotráfico y sindicado por la justicia de Colombia como presunto autor intelectual, en unión de su primísimo Gustavo Gaviria, de la muerte violenta de 2 agentes de seguridad al servicio de la República. Hace también un poco más de una semana que el juez que investigaba el doble y abominable homicidio impartió orden de captura, en cumplimiento del correspondiente auto de detención y ya sin duda constitucionales respecto a la posible inmunidad parlamentaria del sujeto antes 2 veces mencionado, y es la hora de ahora que Escobar Gaviria, como su primo carnal Gustavo, siguen gozando de cabal libertad como si las órdenes de los jueces no fuera de obligatoria obediencia por parte de las autoridades encargadas de hacer efectivas las capturas de los delincuentes convictos o de los presuntos delincuentes. Hace mucho más de un mes, otro juez de la República dictó autodetención y expidió la correspondiente boleta de captura contra otro individuo de la misma escala y las mismas mañas de los primos Escobar Gaviria, el narcotraficante Carlos Leder, vinculado dentro y allende de nuestras fronteras al delito de comerciar con estupefacientes y de enriquecerse con esa abominable y punible profesión. Durante mucho tiempo estos personajes siniestros lograron engañar y embobar a las gentes ingenuas, halagándolas con migajas y propinas, con dineros todos calientes, mientras la sociedad, acobardada y en algunos casos engolosinada con los espejismos y atractivos de la vida cómoda del jet set emergente, veía crecer alrededor el imperio de la inmoralidad. Desenmascarados estos grandes personajes de la mafia del narcotráfico, la justicia, tan lerda y temerosa en el pasado, comenzó a actuar. Pero sus arranques, de un día para otro, han quedado como paralizados. Se sabe quiénes son y por dónde andan los fugitivos de la justicia. Muchas gentes los ven, pero los únicos que no los ven o se hacen que no los ven son los encargados de ponerlos, aunque sea transitoriamente entre las rejas de una prisión. Todo esto llevó a Pablo a tomar la decisión de ordenar su ejecución con la intención de quitarse un verdugo de encima y de dar un mensaje con el fin de atemorizar a todos los periodistas que tuvieran la intención de interponerse en su camino.
Es el 17 de septiembre de 1986. Son las 6:45 de la tarde. Los verdugos están estacionados sobre la vía férrea que cruza la avenida 68 en el occidente de Bogotá, con su moto Yamaha DT-175 encendida. Quien conduce es Carro Loco y el parrillero, el Negro Pavón. Hace 2 días el patrón les ha dicho personalmente a quién tienen que eliminar. Los buses pasan antiborrados de gente sobre una congestionada avenida. Es una hora pico donde los trabajadores salen de las fábricas. Esta es una zona industrial. Un hombre pequeño, con gafas y de cabello blanco, está saliendo del parqueadero del periódico El Espectador en una modesta camioneta Subaru. Los choferes de los buses que circulaban en ese momento reconocen al prestigioso periodista y amablemente le dan la vía para que cruce y se dirija hacia el norte de la ciudad. Guillermo Cano, con una amable sonrisa en los labios, les extiende su brazo izquierdo y les da las gracias. Avanza y gira totalmente desprevenido. Los asesinos de la moto lo ven pasar como si fuese en cámara lenta. Hay demasiado tránsito. Se ubica detrás de la camioneta casi sin acelerar. Carro Loco se adelanta, colocándose al lado de la ventanilla del periodista. El Negro Pavón extiende su brazo derecho con impecable equilibrio, precisión y puntería. A escasos centímetros del cráneo de la víctima, descarga la ráfaga mortal. La sangre queda impregnada en todo el parabrisas del Subaru. En medio de la congestión de buses y automóviles, la moto de los 2 hombres se pierde con rumbo desconocido. Hace 3 días, como si Guillermo Cano hubiese estado en la fiesta de Bolombolo. Ha titulado en primera página y con grandes letras: "Se le agó la fiesta a los mafiosos". Este titular le costaría al aguerrido periodista su vida y despertaría el suficiente odio en Pablo para que más adelante, aparte de dictar su sentencia, ordenara las acciones contra las instalaciones del periódico, que ciertamente lo dejan herido de muerte. El país se conmociona. La prensa nacional e internacional se solidariza con El Espectador y la familia de Guillermo Cano. La muerte de la aguerrida pluma llega a los ciudadanos del común. Sus lectores los conmueven lo más profundo. La noticia da la vuelta al mundo. Los medios de comunicación de todas partes hablan del magnicidio. La guerra ha llegado de nuevo a las calles colombianas. Ahora la prensa está en la mira. Ese mismo 17 de septiembre es dado de baja el periodista encargado de judiciales, Raúl Echevarría Barrientos. Pablo Escobar también es señalado como el autor intelectual de este asesinato. El entierro de Guillermo Cano es muy concurrido. La clase política, con el presidente Virgilio Barco al frente. El poder judicial y el poder legislativo acompaña al féretro. Las fuerzas vivas del país se hacen presentes para rendir un homenaje por el que cae esta cuesta. Son los muertos que están quedando en el terreno de la guerra contra la extradición. Todos se asombran públicamente de la capacidad de respuesta de los extraditables, pues a pocas horas del restablecimiento de la extradición, la mafia se cobra una cabeza grande bajo sus balas. Luis Carlos Galán Sarmiento aprovecha el hecho y empieza a hacer política sobre los ataúdes de sus amigos. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda, el juez Tulio Manuel Castro Gil, el juez Gustavo Zuluaga Serna, el coronel Jaime Ramírez, los magistrados que murieron en la toma del Palacio de Justicia y este último, el periodista Guillermo Cano. Llegan las elecciones presidenciales. Galán compite por la presidencia de la República con Virgilio Barco Vargas, sacando una modesta votación. A pesar de la derrota, anuncia que seguirá aspirando a la presidencia dentro de 4 años y que seguirá atacando a la mafia y específicamente a Pablo. Sus amigos de la DEA y de la Embajada de los Estados Unidos lo buscan nuevamente y lo apoyan con dinero, garantizándole que será el próximo presidente. Galán es consciente que tiene que ir con toda contra Pablo Escobar, ya que sabe bien que el capo no le perdona nunca la masacre política y moral que le propina en el Congreso. La única forma de acabar con su archienemigo es llegando a la presidencia de la República y enfilando las armas del Estado contra la mafia. Desde luego, contando con el apoyo de los norteamericanos, faltando 2 años y medio para que comience la campaña política del nuevo periodo presidencial. Pero el enemigo es gigante y es necesario comenzar lo más pronto posible. Escobar tiene en su plan de guerra como objetivo a Luis Carlos Galán, pero no lo ataca, ya que políticamente no representa mayor peligro por el momento. El pobre resultado obtenido en su postulación a la presidencia de la República tranquiliza a Escobar. Desde luego, es consciente que, con Luis Carlos Galán en la presidencia, es imposible tumbar la extradición y solo entonces la persecución sería mortal. La prensa, un gran número de políticos, la justicia y todos los afectados por la guerra contra la extradición apoyan a Galán y cifran sus esperanzas en el político. Los ciudadanos del común ven en el caudillo liberal la tabla de salvación para parar el desangre del país. Su bandera, la cabeza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero esta vez la pelea no será en el Congreso, sino en las calles.
contra un capo agigantado desde que le gana la partida asesinando a su protegido Rodrigo Lara Bonilla. Pablo, con la muerte de Cano, se quita de encima a un hombre que presiona con sus editoriales. De esta forma, desbarata un esquema que pretende tumbar la extradición. Igualmente, busca desalentar con ello a otros periodistas. Desde luego, la muerte de Cano envía un mensaje y da que pensar a mucha gente. Guillermo Cano le apunta a Pablo Escobar con una máquina de escribir, pero el capo le apunta al periodista con una subametralladora y la hace disparar. Esta decisión se la ayuda a tomar el senador Alberto Santofimio, en su calidad de asesor político del capo. En principio, el patrón gana la partida, pero el sentimiento anti-Pablo Escobar, sembrado por el periodista en los artículos y editoriales, se profundiza con su muerte. Don Guillermo muere como un héroe, mientras Pablo vive, pero como un villano. Esto consecuentemente no incomoda para nada al jefe. Él es un bandido y está luchando contra la extradición. Con la muerte del periodista se gana poco, ya que la prensa le pasa la cuenta de cobro a Pablo por el asesinato de su colega, apoyando a Luis Carlos Galán. El patrón va por sus enemigos, pase lo que pase. La guerra apenas comienza, hay muchos ataúdes con nombre propio, incluso el de Pablo Escobar. Álvaro Medina Ochoa fue un juez colombiano que desempeñaba como juez décimo del Tribunal Superior de Medellín, donde llevaba un proceso contra Pablo Escobar, por lo cual este ordenó su muerte, perpetrada por el cartel de Pablo Escobar Gaviria en 1985. Sigue impune hasta el día de hoy. Medina y otros 3 magistrados fueron blancos de los mafiosos durante una ofensiva contra quienes los perseguían judicialmente. A pesar de sus esfuerzos incorruptibles, Medina fue abatido en la entrada de su casa. Su hijo, Ricardo Medina Giraldo, junto con otros familiares y amigos, conmemoran su legado cada año. A pesar de los esfuerzos de la familia para que el crimen sea considerado como un crimen de lesa humanidad, la impunidad persiste y el Estado no ha reconocido a las víctimas del narcotráfico como víctimas del conflicto. La razón por la que fue ordenada su muerte se debió a que un año atrás el magistrado había expedido autos de detención contra el capo Pablo Escobar y algunos de sus lugartenientes. Durante 12 meses recibió las visitas de abogados del cartel, que le ofrecían sobornos sin éxito, y también amenazas telefónicas y con sufragios escritos. Castro Gil fue el juez a cargo de la investigación del crimen del ministro de Rodrigo Lara Bonilla. Esto lo llevó a ser víctima de amenazas e intimidaciones. Estas amenazas se cumplieron un 23 de julio de 1985, mientras se encontraba sin escoltas. El juez Tulio Manuel Castro Gil fue víctima de un atentado cuando se dirigía desde su despacho, situado en Palo Quemado, hasta la funeraria Gaviria, donde le daría una última despedida a un tío que había fallecido y que era como su propio padre. En la avenida Caracas con calle 48, sin que aún su familia se explique por qué había tomado ese trayecto, fue abordado por un carro Mazda verde con más de 4 ocupantes, del cual se bajaron hombres encapuchados y acabaron con su vida, causándole heridas múltiples en su cabeza y su muerte instantánea. Aurora Rocha de Castro quedó sola en el comedor de 6 puestos, con 5 niñas menores de edad que sacar adelante, a como diera lugar. Aurora Rocha de Castro le cumplió el sueño a su esposo, Tulio Manuel Castro Gil. Era un sueño de pareja, de esos que se comparten en la intimidad del hogar. Cuando el abogado de Siachoque, Boyacá, le dijo que su ilusión era llenar la mesa de 6 puestos que tenían en su casa de profesionales, la profesora, a todo honor, como dice ella misma, hizo realidad la ilusión de ambos por cuenta propia, trabajando hasta 3 jornadas diarias, sacando cualquier crédito que le ayudara a pagar la educación de sus 5 hijas, con la ayuda de su madre, que se quedaba en la casa cuando a ella le tocaba doblarse en turnos en horarios de trabajo tan extensos que terminó enfermándose. El hombre que desafió a Pablo Escobar y desenmascaró su imagen de benefactor social fue Gustavo Zuluaga Serna, un magistrado que firmó la orden de detención contra el capo en 1983. A partir de ese momento, enfrentó amenazas constantes contra él y su familia, pero decidió renunciar a su seguridad para proteger a quienes lo rodeaban. Sin embargo, 3 años después, Escobar ordenó vilmente que acabaran con su vida y la de su esposa embarazada. A pesar de su muerte, las amenazas persistieron contra su familia, que tuvo que enfrentar la violencia y seguir adelante sin su presencia. Hernando Vaquero Borda fue un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
corredactor del Tratado de Extradición de Colombia con los Estados Unidos. La vida de Vaquero terminó el 31 de julio de 1986, en la intersección de la calle 125 con la transversal 55 en el barrio Niza del noroccidente de Bogotá, mientras se dirigía a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por maleantes en motocicleta conocidos como los priscos. El magistrado viajaba en su vehículo, un Renault 18, junto a su esposa, cuando fue objeto de disparos. Aunque logró salir del automóvil, según los testigos, uno de los agresores le disparó mientras yacía en el suelo. Además del magistrado, perdieron la vida una escolta y un transeúnte, mientras que su esposa resultó herida. En 1996, su familia recibió una compensación por este trágico evento. El coronel Jaime Ramírez Gómez combatió como a nadie a esos traquetos que dirigían a decenas de criminales armados que se tomaron Colombia. La mafia juró venganza. Ramírez logró aguantar la embestida de sus balas casi 32 meses, hasta el 17 de noviembre de 1986, cuando cayó cerca de Bogotá y tenía apenas 46 años. Doña Elena Méndez, su esposa, jamás pudo olvidar el sonido de las ráfagas que cegaron la vida del valiente coronel. Muerta del susto, se bajó de aquel carro agujereado y trató de socorrer a sus hijos también heridos, y se topó de frente con el hombre que minuciosamente se aseguró de dar muerte a su esposo. Me puso el arma así contra el pecho. Yo le supliqué que por favor me dejara vivir. Entonces él se retiró, se acercó a la ventana donde estaba Jaime inclinado ya, y él se aseguró de acabar con su vida, señaló Méndez. Volvían de su paseo familiar y justo cuando 36 impactos lo atravesaron todo. Este hombre, un emblema de la lucha antinarcóticos, le confesaba a su familia que se sentía solo. Cuando llegamos a la clínica yo estaba con él ahí, no había ninguna forma de salvarlo por la cantidad de tiros, y lo que se me ocurrió fue cogerle el anillo de matrimonio y se lo guardé. Recordó su hijo. Ni las amenazas ni los sobornos doblegaron al coronel Ramírez. Le llegaron ofertas de todas las orillas, incluso de oficiales de la policía, pero jamás se dio a las tentaciones de la mafia. Cegaron su vida a escasas 2 semanas de su ascenso a general. Doña Elena dice que tuvo que luchar durante 7 años con la burocracia de la policía para que le dieran el ascenso póstumo. Lo logró, pero jamás le reajustaron la pensión. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. El 2 de febrero de 1982, Luis Carlos Galán Sarmiento, líder del nuevo liberalismo, descalifica la lista del movimiento Renovación Liberal de Antioquia, que incluye en el primer renglón de suplencia a Pablo Escobar, siendo el principal de la lista Jairo Ortega. Renovación Liberal es el movimiento que representa en Antioquia al nuevo liberalismo. En carta dirigida a Jairo Ortega, Luis Carlos Galán dice: no podemos aceptar vinculación de personas cuyas actividades estén en contradicción con nuestra tesis de restauración moral y política del país. Si usted no acepta estas condiciones, yo no puedo permitir que la lista de su movimiento tenga vinculación alguna con mi candidatura presidencial. Adicionalmente a esta carta, Luis Carlos Galán, en plena concentración pública en el Parque Bolívar de Medellín, descalifica a Escobar en un mitin político. Luis Carlos Galán también se propuso actualizar la legislación sobre narcotráfico en el país. Formuló el Estatuto de Estupefacientes y lo presentó como proyecto de ley al Congreso de la República, con ponencia de Alberto Villamizar. Parejo y Villamizar consiguieron que se aprobara el estatuto, en el que se establecían penas para la producción y el comercio de drogas ilícitas. Ellos lo sintieron como un triunfo ante los mafiosos. Pero al nuevo liberalismo esta actitud vertical contra el narcotráfico le traería por cuenta de Pablo grandes costos.
Pablo empieza a gestar la muerte de Luis Carlos Galán, el mismo día en que el líder del nuevo liberalismo lo expulsa de su movimiento y lo descalifica en plaza ante todo el país, en un discurso que pronuncia en el Parque Bolívar de Medellín. Pablo no le perdona nunca a Galán que lo haya expuesto ante la opinión pública y ante los medios de comunicación, truncando de esa forma sus intenciones de poder político, como se lo aconseja su amigo y asesor, el senador Alberto Santofimio Botero, inadvertido como narcotraficante y mañoso. Siempre Santofimio le recalcaba a Pablo que Luis Carlos Galán era su peor enemigo. Sin embargo, hasta ese momento aún no le había recomendado matarlo. Pablo comentaba entonces que Santofimio le exageraba las cosas que venían de Galán, y así es como Santofimio con su veneno logra contagiar a Pablo de la lamentable idea de quitarle la vida. Así es como Pablo, enterándose de que Galán hará una conferencia en la Universidad de Medellín, envía a Ricardo Prisco armado con rockets para quitar del camino al futuro presidente de la República. Luis Carlos Galán cumple la cita en la Universidad de Medellín. Allí se despacha ante su auditorio contra Pablo Escobar. Afuera lo espera la mano del capo para matarlo. Una mujer asomada en un tercer piso ve a un soldado escondido en un lote próximo y alerta a la policía. La reacción es inmediata. El militar se deshace del rocket, se baja los pantalones y simula estar haciendo sus necesidades fisiológicas. La policía lo detiene. Al minuto encuentran el rocket. Los 12 hombres que conformaban el comando se esfuman, dejando abandonada la camioneta con las armas. El soldado llora y se sostiene en su versión, convenciendo a la policía que finalmente lo deja ir. Llegan refuerzos y encuentran la camioneta con las armas en su interior. En consecuencia, al fallido intento de eliminar a Galán, Pablo cita a todos los extraditables a una reunión y les habla de sus intenciones de unir fuerza para planear la muerte del caudillo en colaboración de todos los capos. Kiko Moncada y el negro Galeano al inicio se oponen, pero terminan cediendo por fuerza mayor. El mexicano propone a Jaime Eduardo Rueda Rocha, un ex militante de las FARC, para coordinar el operativo. Le ofrecen 200 millones de pesos. Rocha exige más dinero y acepta sin objeciones desde que haga bien el trabajo. Jaime Rocha también solicitó ayuda para conocer el itinerario de Galán. Gonzalo Rodríguez Gacha le respondió que eso no era problema, ya que él tenía un nombre en el DAS que le era incondicional. Rápidamente, entre la gente cercana a Galán, Torregrosa se dio a conocer como un fanfarrón y un hablador. Entre sus hombres generó resistencias porque no cumplía los requisitos establecidos por el DAS para ocupar ese cargo. Si bien era teniente retirado de la policía, no había siquiera pasado por el entrenamiento de escolta. Además, públicamente trataba mal a sus subalternos para ocultar su falta de experiencia y adoptaba medidas que tenían inconvenientes desde el punto de vista técnico. El guardaespaldas Santiago Cuervo le dijo al hijo menor de Galán que hablara con su padre para corregir los problemas que agobiaban a los escoltas. Galán, que no hacía reparos en el comportamiento de sus hombres de seguridad, al oír a su hijo recordó que le había producido alguna incomodidad haber escuchado a Torregrosa hablando con sigilo en inglés. Citó a Maza Márquez a una segunda reunión a su oficina y mientras se tomaban un whisky, acompañado de Gloria, le planteó las dudas que tenía sobre su nuevo jefe de seguridad. Las fuerzas militares habrían participado en el crimen y no se trataría solo de la acción de los capos, sino de todo un complot. Desde la raíz del DAS a la cabeza del inexperto y sospechoso Jacobo Torregrosa. El comando del mexicano se camufla entre los seguidores de Galán. El presidente de la República, Virgilio Barco Vargas, está recibiendo el embate de la mafia, golpe tras golpe. Luis Carlos Galán, enterado de la muerte del coronel de la policía Valdemar Franklin Quintero, seguro abrirá su discurso en Soacha atacando a Pablo y dándole el tinte de héroe al oficial ajusticiado. A las 8:30 de la noche, Luis Carlos Galán llega a la plaza. Sus copartidarios gritan vivas, todo es una fiesta, pancartas, pasacalles, banderas, el triunfo es un hecho. Lo llevan a la tarima sus seguidores, acompañados de la numerosa escolta del DAS. Saludando, Galán cierra su puño y apenas subiendo los escalones de la tarima, antes de iniciar su enardecido discurso, la mini Atlanta escupe su mortal carga. La ráfaga tabletea y Galán cae mortalmente herido. Las cámaras de los noticieros registran la dramática escena. Se escuchan las ráfagas a lo lejos.
Cae herido un escolta del DAS. La confusión es total. Galán es sacado de urgencia al hospital más cercano. Mientras tanto, Pablo se encontraba con JJ en su escondite de Cocorná. El patrón es un león enjaulado. Él oía las noticias en un pequeño radio Sony. Fue el único día en el que se puede decir que Pablo estaba muy nervioso. Nunca se le había visto así, ya que las noticias decían que Galán se encontraba herido y solicitaban sangre para él. Tenemos que estar muy atentos porque si este hombre sobrevive, nunca más podremos volver a acercárnosle, dijo Pablo a Popeye. Aproximadamente a media hora después, los medios dieron la noticia. Luis Carlos Galán ha muerto. Galán se ha muerto en el camino al hospital. Los intentos de los médicos por revivirlo han sido en vano. Pablo apagó el radio, llamó a la persona que coordinaba el cordón de seguridad y le ordenó que estuvieran alerta. Se sentó en el kiosco que daba hacia el río y allí se quedó solo, pensativo y mirando al vacío. La muerte de Galán es un golpe colateral a la esperanza de toda una nación. La noticia paraliza al país. Las fuerzas militares entran en acuartelamiento de primer grado. El presidente va a los medios, acompañado de su gabinete y desencajado, promete 1000 plagas contra la mafia. Pero los extraditables ya están preparados para enfrentar con la misma fuerza al gobierno. El mundo entero se solidariza con Colombia. Galán, economista y abogado, listo para gobernar y la esperanza de un pueblo, ahora ya no está. El país llora a su líder y lo entierra. La policía, el ejército, la infantería de marina, la fuerza aérea, el DAS, la DEA, todos contra la mafia. Miles de allanamientos, detenciones, decomisos se dan contra la organización delictiva. La pregunta de la familia Galán fue la de por qué Maza Márquez reemplazó a Víctor Julio Ruiz, detective de 9º grado, de gran experiencia y que tenía sólida confianza y relación con Luis Carlos Galán, por Jacobo Torregrosa, un teniente de policía sin experiencia y sin curso de escolta, siendo muy evidente que el ingreso de Torregrosa al equipo de seguridad de Galán tenía dos objetivos: desmoralizar y desestructurar a la escolta. No hay duda, Torregrosa era el hombre de confianza del mexicano que sospechosamente ingresó Maza Márquez al grupo y que fue determinante en el magnicidio de Galán. El coronel Peláez Carmona aparece ante el país como un héroe, por ser supuestamente en ese momento el policía más efectivo del país. En tiempo récord encuentra a los supuestos culpables del crimen y el arma con que ejecutaron a Luis Carlos Galán. El tiempo demuestra que todo era una farsa, ya que los presuntos asesinos resultaron ser inocentes y absolutamente ajenos a los hechos. Ante el féretro de su padre, Juan Manuel Galán hereda las banderas de su padre al hombre que debe tomar el liderazgo y convertirse en presidente del país. César Gaviria, quien ya tenía poder en influencia política como ministro de Hacienda y ministro del Interior del presidente Virgilio Barco. Ahora el joven Gaviria es impulsado por el destino para ser elegido como el nuevo presidente de Colombia. Gaviria arranca su discurso en contra de la mafia y promete que su bandera será el compromiso por combatirla y derrotarla. Con la ayuda de todos los colombianos, todo el respaldo popular que tenía Galán le es inmediatamente heredado por el pueblo, la prensa y el país político. La opinión pública así se lo demuestra. Por esas palabras, Pablo Escobar va ahora por Gaviria, sin miramientos. El demente de Pablo, en su afán de acabar con Galán, hace volar en los aires un avión con 207 personas, incluyendo la tripulación, al creer que allí viajaría César Gaviria. Para fortuna no abordó aquel fatídico vuelo 203. Por la muerte de Galán ya está condenado el exdirector del DAS, general Miguel Maza Márquez, quien cumple una pena de 30 años de cárcel, aunque insiste en su inocencia hasta el punto de buscar llevar su caso a la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo que argumentó que no es competente para revisar su condena. Santofimio Botero fue condenado en 2007 a 24 años de cárcel por el crimen, cumpliendo el rol de ser determinador de los hechos al instigar al capo a ordenar la ejecución de Galán, que según la hipótesis de la fiscalía fue perpetrado con el apoyo de agentes del Estado entre integrantes de la policía y agentes del DAS. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no han sido judicializadas ni la mitad de las personas que participaron en el homicidio
y que aún faltan agentes del Estado y políticos. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, fue ultimado a manos de un niño de 16 años en 1990. Fue una de las bajas más sensibles entre los constantes hostigamientos a los militantes de ese partido. En su juventud comprendió los problemas de pobreza en que vivían varias personas a su alrededor y funda un restaurante popular cuando estaba en secundaria. Más tarde se graduó en Derecho y Ciencias Políticas. Se integró a la Unión Patriótica una vez que fue fundada en 1985 y más tarde, en las elecciones de 1988, ocupó el escaño de senador de la República. Tras la baja de Jaime Pardo Leal, asume la presidencia de la organización. Tras la baja de Luis Carlos Galán del Partido Liberal, es elegido candidato presidencial para el periodo 1990-1994 y obtiene una popularidad casi igual de grande que la del caudillo liberal. Posteriormente, Jaramillo planeó una alianza con Carlos Pizarro León Gómez, desmovilizado líder del M-19 y también candidato a la presidencia. Tiempo después, en pleno vuelo, este último fue dado de baja. Cada vez que le preguntaban a Jaramillo cómo era capaz de sonreír si siempre decía que iba a ser dado de baja, el líder de izquierda respondía: porque la alegría es la divisa de quienes defendemos la vida. El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo se encamina junto a su esposa Mariela Barragán y 2 escoltas del DAS, organismos de inteligencia de Colombia, 2 de la policía y 2 de la Unión Patriótica, al terminal puente aéreo de la ciudad de Bogotá. Una vez en la terminal aérea esperarían su vuelo con destino a Santa Marta, donde tomarían vacaciones. Allí lo esperaba una pareja de lugartenientes con ametralladoras, uno de ellos identificado como Andrés Arturo Gutiérrez, de apenas 16 años. Una hora antes de la llegada de Jaramillo al puente aéreo, este joven vestido de corbata, luciendo un reloj de marca en su pulsera y un maletín en su mano, llegó a la terminal aérea y confirmó un pasaje de Avianca en el mismo vuelo a Santa Marta que más tarde iba a abordar Jaramillo. Minutos después, 3 hombres se acercaron al joven y le entregaron una subametralladora Minigram, calibre 9 milímetros y una fotografía del líder de la Unión Patriótica. Luego se alejaron. Andrés Arturo cogió el arma, la escondió en su casco y esperó sentado en los pasillos del terminal, fingiendo leer un periódico y esperando el momento preciso para actuar. Su misión era dar de baja a ese hombre. Quienes lo contrataron no solo conocían al detalle el itinerario de Jaramillo, lo habían previsto todo para que muriera ese día. Sin que lo supiera, Gerardo Gutiérrez Uribe, otro joven de Medellín, abordaría junto con Andrés Arturo Gutiérrez Maya el vuelo de Avianca a Santa Marta, para darle de baja dentro del avión. Si fallaba el primer intento en el puente aéreo, y en un caso extremo otro grupo de 4 lugartenientes lo esperaba en el aeropuerto de la capital del Magdalena. Volviendo atrás, Jaramillo llegó al puente aéreo, terminal alterna del aeropuerto El Dorado de Bogotá, a las 7:30 de la mañana. La pareja abordaría un vuelo de Avianca rumbo a Santa Marta, para gozar de la luna de miel que no habían podido hacer por las múltiples ocupaciones del dirigente político. A pesar de ser el hombre más amenazado del país en ese momento, no llevaba puesto el chaleco antibala que siempre usó. Una afección lumbar que sufría le dificultaba mantenerlo por mucho tiempo. Tampoco portaba el revólver calibre 38 que solía llevar en el cinto, y con el cual estaba dispuesto a hacer frente a sus enemigos. En el momento en que el dirigente político se acercaba al pasillo de ingreso para abordar el avión, luego que 2 de sus escoltas confirmaran los pasajes en ventanilla, Andrés Arturo disparó a Bernardo. El lugarteniente desenfundó la ametralladora y la accionó escondiéndola con el periódico. En menos de un minuto descargó las 33 balas del proveedor, causándole heridas en el cuello, el tórax y el abdomen. La esposa de Jaramillo se lanzó sobre el cuerpo sangrado de su marido mientras terminaba un tiroteo de varios minutos, tras el cual Andrés Arturo resultó herido y su compañero escapó. Luego un rápido recorrido hasta la clínica de la policía en la avenida El Dorado y 2 horas después el fatídico anuncio: Jaramillo había muerto.
Allí quedaron sus sueños, repetidos en varias entrevistas, de tener la posibilidad de caminar por las calles sin escoltas, de ir tranquilo a una heladería, sentarse en una banca de un parque para darle de comer a las palomas, leer un periódico o entrar a un cine. El autor, Andrés Arturo, era el tercer hijo de una familia empobrecida y abandonó sus estudios en un colegio militar de Medellín porque su padre perdió su trabajo y había que ayudar en la casa. En las mañanas vendía frutas y en las noches cuidaba carros. También pasó por una fábrica de tizas para tacos de billar y otras de pinceles. Luego llegaron las malas compañías. Gutiérrez Maya empezó a desaparecerse con un señor llamado Fernando. Al parecer, esta persona le prometió ayuda y dinero si realizaba algunos trabajos para él. Además de ultimar a Bernardo Jaramillo, a este le enseñaron a usar la ametralladora y le prometieron que le ayudarían a salir ileso del puente aéreo. Pero el único que estaría con él sería Gerardo Gutiérrez Uribe alias Jerry, lugarteniente que había conocido cuando trabajaban en las fábricas de tizas, así que 2 escoltas que no reaccionaron y 4 disparos de Andrés Arturo acabaron con Jaramillo Osa. Aunque no se cumplió la promesa, el muchacho salió herido en el acto y fue capturado, pero como era menor de edad le dieron a su padre la posibilidad de que el muchacho saliera rápidamente. El entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, le atribuyó el crimen a Pablo Escobar y exhibió 2 grabaciones en las que el jefe del cartel de Medellín y su lugarteniente El Zarco hablan sobre el pago de 300.000 pesos colombianos a un lugarteniente para ejecutar un atentado. Esto fue desmentido por el capo. Una carta con su huella digital impresa, como acostumbra el jefe del cartel a identificar sus documentos desde hace algún tiempo, en la que desmentía categóricamente ser el autor intelectual del crimen. Presentaba una larga serie de argumentos para sustentar su posición. Además, declaraba sentir respeto por Jaramillo Osa, pues era enemigo de la extradición. Todo apuntaba de que el hecho fue por parte de Carlos Castaño Gil y su hermano Fidel. Un año después, los jueces a cargo de la investigación aseguraron que la baja recaía sobre los carteles, pero no habían aún vinculado a otra persona aparte del joven lugarteniente. Tiempo después se supo que Castaño Gil actuaba como el segundo al mando del grupo paramilitar que comandaba su hermano Fidel Castaño Gil en Urabá. Después de reclutar a los jóvenes, los llevó a una finca cerca de Belmira, Antioquia, donde los adiestró en el manejo de armas y tácticas de escape. Más tarde, en una casa del barrio Boston de Medellín, completó el adiestramiento con revólveres calibre 22 hasta graduarlos como lugartenientes. En el 2001, Carlos Castaño admitió su participación en ese crimen, poco después que un juez especializado los condenara a él y a su hermano Fidel a 22 años de cárcel, como autores intelectuales de la baja de Jaramillo. Por parte de Gutiérrez Maya, el lugarteniente que había dado de baja a Jaramillo por ser menor de edad jamás fue implicado de manera formal al caso, pero fue dado de baja días más tarde. Apareció junto con su padre en la cajuela de un automóvil que fue abandonado en el exclusivo sector del Poblado al suroriente de Medellín. Mucha atención, estamos... La aeronave HK-1803, que debía cubrir la ruta Bogotá-Cali, había salido del aeropuerto El Dorado a las 7:13 de la mañana de ese lunes 27 de noviembre de 1989. El Boeing 727-100 cayó del cielo cuando volaba a 10.400 pies de altura y se desparramó en 1.000 pedazos sobre una montaña rocosa, en jurisdicción de la población de Soacha, ubicada al extremo sur de la capital colombiana. Muchas personas vieron cuando explotó en el aire y pudieron observar los pedazos del aparato cayendo a tierra. El general Carrillo era una persona eminente en el manejo de explosivos y cuando llegó al lugar su olfato investigador lo llevó a pensar que el olor dulce que emanaba del lugar del siniestro se debía a la presencia del explosivo plástico C4. Sin embargo, nadie prestó atención a su argumento. Con la investigación del FBI, pronto la prensa nacional empezaba a sospechar sobre la posibilidad de que se trataba de un acto del cartel de Pablo. El fiscal Jaime Gómez Méndez hacía parte de la comisión especial del gobierno y recibía las solicitudes de los familiares de las víctimas. Recibió el testimonio de la esposa de uno de ellos y aseguraba que su esposo había sido empleado del cartel de Medellín y había decidido convertirse en testigo contra Pablo. El juez lo tomaba como un detalle importante en la investigación y que detrás de los hechos del vuelo 203 podía estar el autodenominado grupo Los Extraditables.
Sin embargo, solo después de casi 10 años de ocurrido el hecho, la Kika, uno de los lugartenientes de Pablo, dio testimonio sobre lo ocurrido. Según este testimonio, uno de los jefes del ala de Pablo, quien fuera eliminado 2 años después de salir de la cárcel, el hombre encargado de organizar a los hombres y dotarlos de todos los elementos necesarios para perpetrar el siniestro. Este hombre era Darío Uzma, quien tenía una mirada penetrante y agresiva, que sobresalía por su astucia innata y por su despiadada forma de acabar con sus víctimas. La información de inteligencia que los abuesos de Escobar habían recogido mediante infiltrados y la interceptación de llamadas telefónicas daba cuenta de la posibilidad de que en ese vuelo de Avianca dejarían los 2 hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de Cali, para esa época clasificados como archienemigos del capo de Medellín. También se decía tener la certeza de que el avión sería abordado por el político colombiano César Gaviria Trujillo, quien había sido declarado objetivo militar. Seguramente Escobar también sabía de la presencia del testigo de la DEA, que declararía en su contra en Estados Unidos. Siendo así, la mesa estaba servida para que el jefe del cartel de Medellín se deshiciera de un solo golpe de 4 enemigos que en ese momento representaban su mayor amenaza. Y todo por un mismo precio, $1 millón, que para él no significaban nada. Uzma contactó a uno de sus secuaces de la comuna de Zamora, en el oriente de Medellín, a quien le encargó la contratación de un jovencito que cumpliera con la última fase del plan. Conseguí un suizo, le pidió a su amigo. Suizo, inventó paisa, es una derivación para la palabra suicida. ¿Te volviste experto consiguiendo suizos? ¿Suizos? ¿Suizos? ¿Qué es eso? ¿Suicidators? ¿Suizos? Suicidas, huevón. Pues, Este man no sabe. Camina. Y es que esos manes les dicen así. Oye, oye. ¿Vos? Acomodaba a los jovencitos hambrientos que harían cualquier cosa por conseguir dinero, para comprarle una casa a la mamá o mejorar sus precarias condiciones de vida. En algunos casos sabían que morirían en el intento, y por eso exigían la mitad del pago por anticipado antes de ejecutar el trabajo. Otras veces eran engañados por los reclutadores que los convencían diciéndoles que se trataban de vueltas fáciles y con pocos riesgos, o que contarían con el apoyo de otros hombres si encontraban dificultades en el camino. Cuando llegaron a donde Darío Uzma al suizo elegido para el plan, este le explicó que necesitaban de sus servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave, supuestamente a unos políticos enemigos del patrón que viajarían allí. Uzma había decidido que el artefacto sería introducido en un maletín, similar al que utilizaban los ejecutivos de las empresas, negro, que combinara perfectamente con el vestido de paño oscuro que le compraron al muchacho, para que se subiera al avión sin despertar sospechas y no fuera objeto de excesiva requisa o de un cuestionamiento antes de abordar. Al suizo le explicaron que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el interior del maletín y le enseñaron a activarla con el simple movimiento de un interruptor. Cuando yo le diga, usted la pone a grabar, le explicó Uzma, quien para darle más confianza le aseguró que estaría con él durante el viaje, a su lado en la silla contigua. Uzma siempre insistió en que debía poner a funcionar únicamente cuando el avión hubiera ganado altura, antes no, ya que la grabadora interferiría con las comunicaciones internas del avión y lo harían bajar. El suizo atendió la advertencia, emocionado no solo porque sería su primer trabajo grande con Pablo, sino porque el resultado de esta tarea dependía de su ingreso definitivo al combo. La exaltación crecía en su corazón al pensar que sería su primer viaje en un avión. Todo salió a la perfección. Al joven lo disfrazaron de ejecutivo, le dieron los tiquetes, la cédula falsa, el dinero para viajar por tierra a Bogotá y hospedarse en un hotel del centro de la ciudad la noche anterior al ataque. El maletín le sería entregado minutos antes de subir al aparato, pues Uzma temía que el suizo sintiera curiosidad, lo abriera y descubriera que en vez de grabadora, lo que llevaría era un artefacto que acabaría con 107 personas. Uzma y el suizo entraron sin problemas y según sospechas de los investigadores, se acomodaron en las sillas 18A y 18K, en la zona intermedia, encima de uno de los tanques de combustible del HK-1803. Cuando el vuelo estaba casi listo y los pasajeros en su mayoría habían abordado el avión, Uzma volvió a recitarle una por una las instrucciones a su compañero de viaje y le explicó a qué hombres debía grabar. Calculó el tiempo y justo cuando una de las azafatas anunciaba que el vuelo quedaría cerrado, Uzma activó un beeper que portaba en la correa del pantalón y con cara de resignación le notificó al muchacho que debía regresar de urgencia a Medellín por instrucciones del patrón, pero que los planes seguían intactos, que siguiera el viaje solo y que
que él lo recogía en la noche, cuando regresara a Cali, para llevarlo de nuevo a Medellín, y se bajó del Boeing 727. Desde el mismo aeropuerto El Dorado, Uzma pudo observar cuando el avión tomó rumbo hacia el sur de la ciudad, surcando el cielo en dirección a un destino al que jamás habría de llegar. Sintió alegría y satisfacción, pensó en su patrón y, claro está, en el $1.000.000 que se acababa de ganar. Aunque entre las víctimas no figuraron los hermanos Rodríguez ni César Gaviria, el hecho había causado otros efectos que Pablo agradeció. Por ejemplo, fortaleció su imagen de hombre fuerte y dispuesto a todo, y la gente en la calle empezaba a pedir un tratamiento jurídico más benévolo con él. Si de esa manera se terminaba la guerra fratricida que ya dejaba cientos y cientos de víctimas inocentes. Pablo había dado muestras de estar satisfecho con la gestión de Uzma. Por eso Uzma esperó tranquilo y confiado. Si algo había aprendido en ese mundo del hambre, era ver al patrón como un hombre de palabra, que lo que prometía lo cumplía sin ninguna vacilación. A una famosa discoteca de Medellín en la que solían reunirse los hombres del cartel a celebrar sus golpes, a beber y a derrochar dinero a manotadas con lindas mujeres, llegó Uzma una noche a contar el motivo de su frustración, que Pablo ya estaba enterado del robo, que iba a luchar hasta el final por recuperar todo el dinero, que esto y que lo otro, y en un tono que sonó un tanto amenazante, hasta llegó a hablar de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban de forma civilizada. No estaba en su día el temible Uzma, abrió la boca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y delante de la persona equivocada. Un hombre que creía su mejor amigo, su parce, el de más confianza, y no contaba Uzma con que su amigo era más amigo aún del jefe que se había quedado con su dinero. Así fue como fue ordenada su ejecución, pero logró salvarse de milagro. 5 meses más tarde, cuando terminaba de almorzar con su familia en su casa del barrio Fátima de Medellín, otro de sus amigos del cartel llamó a la puerta y Uzma lo hizo seguir. El hombre subió las escaleras hasta el segundo piso, lo saludó y le declaró su solidaridad. Se despidió con un fuerte abrazo y al salir dejó abierta a propósito la puerta de la calle y por ahí, solo unos segundos más tarde, 2 hombres entraron sigilosos, silenciosos y terminaron la tarea que habían dejado inconclusa en la discoteca de Medellín. Esta vez sí, Uzma murió en el acto, sobre la misma silla de ruedas en la que se movilizaba. Lo traicionó su mejor amigo en el cartel, así como él traicionó al flaco, como cariñosamente le decía al suizo que contrató para volar el HK-1803 de Avianca esa mañana del 27 de noviembre de 1989. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video. Héctor Giraldo Galvez era abogado, periodista y miembro de la junta directiva del Espectador. Desde su llegada al diario en 1965, su pasión y compromiso con la verdad acompañaron su trabajo en la unidad investigativa. Una de sus grandes investigaciones fue sobre la crisis financiera generada por el Grupo Gran Colombiano. Gracias a su trabajo, actualmente se conocen los nexos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín con el magnicidio de Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. El éxito de sus investigaciones lo convirtió en un blanco para el cartel de Medellín. El miércoles 29 de marzo de 1989, Héctor fue atacado en su automóvil por 2 sujetos que le dispararon desde una moto cuando se dirigía a uno de los juzgados. Antonio Roldán Betancourt fue un médico, dirigente deportivo y político colombiano, que fue gobernador del departamento de Antioquia entre 22 de agosto de 1988 y 4 de julio de 1989. El político murió a la edad de 43 años junto a otras 5 personas a raíz del estallido de un artefacto a bordo de un vehículo en 1989. El artefacto que le quitó la vida al gobernante antioqueño, que tenía 43 años, detonó a las 7 de la mañana. Al paso de su comitiva fue atribuido a Pablo Escobar. En su época, el delincuente había declarado la guerra al Estado colombiano para evitar el tratado de extradición con Estados Unidos. Según informes de 3 declarantes que se acogieron al sistema de protección de testigos, el magnicidio se cometió por una dramática equivocación de los hombres encargados de eliminar al director de la policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, quien era en realidad el blanco a exterminar. Hasta aquí mencionamos solo algunas de las víctimas de Pablo Escobar. En una segunda entrega estaremos recordando a modo de homenaje y reconocimiento a otras de las muchas víctimas que dejó el patrón del mal. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.